Eh, Vamos a abordar el último trabajo que de alguna manera integra elementos que vimos a lo largo de las 4 unidades hasta llegar a la actualidad. Y que es el texto de Inés Dussel y de Marcelo Caruso, que se llama Modernidad y Escuela, los restos del naufragio. Entonces, este trabajo hace como un recorrido de la génesis de la escuela en la modernidad, en donde nosotros categorizamos y caracterizamos la escuela a partir del texto de Álvarez Uría y de Julia Varela, la formulación teórica que realiza Emil Durkheim, las funciones de la educación que describe Pérez Gómez, cómo a partir del desarrollo del dispositivo de la obligatoriedad de educación se fue conformando de algún modo este Estado moderno, esta sociedad moderna a partir del dispositivo escolar. Y ellos van a hacer un recorrido desde aquí, y a mí me parece bien interesante porque además focalizan mucho cómo se realiza este recorrido en la realidad argentina, poniendo algunos ítems de la famosa discusión de Sarmiento entre civilización y barbarie a las miradas especulativas del Sarmiento desde hoy, desde una mirada más actual de aquel Sarmiento de fines del siglo XIX. A mí me parece bien interesante poder mirar ese recorrido que ellos realizan en términos de cómo se construye, cómo la modernidad construye una mirada de un optimismo pedagógico basado en esta posibilidad civilizatoria de la educación, esta idea, dicen ellos, de la construcción, de una mirada democrática, de construcción de una ciudadanía, de una civilización o de un pueblo civilizado, en términos democráticos, homogéneos, pero que parte de una mirada antidemocrática, de quienes no están y quienes están civilizados, de este presupuesto de la civilización y barbarie. Y van haciendo este recorrido en las páginas del texto, donde ellos hacen de alguna manera una revisión de dónde surge esta idea del optimismo pedagógico, esta idea apoyada en algunas miradas del iluminismo y de la ilustración, y algunas corrientes del liberalismo más potente y también más utópico, ¿no? Como las miradas de Condorcet, de John Locke, de Adam Smith, sí, que nombramos en algún momento de las primeras clases de la unidad 1, ¿no? Y en América Latina y básicamente en la Argentina, esto hace sentido y hace carne en la generación del 80 con Domingo Faustino Sarmiento, que es de alguna manera la bandera pedagógica o la bandera educativa, la de la política educativa, acompañada por una generación entre las cuales es posible reconocer a Bartolomé Mitre, a Nicolás Avellaneda, a Juan Bautista Alberdi, algunos de los padres de la Constitución Nacional y algunos de los padres del derecho, ¿no? Que tenían también esta mirada de la necesidad de una escuela que apoyara sus bases en la construcción de un pueblo a partir de este rol civilizatorio, instalando esta idea muy potente de la educación vinculada al orden y al progreso, parafraseando la bandera de Brasil, digamos que tiene un poco estos principios. Esta idea del ascenso social, de la posibilidad de progreso y desarrollo, de la posibilidad de mejora, tiene que ver con esta idea de ese optimismo pedagógico que se afianza en todos estos años y que de alguna manera traza vectores que siguen teniendo presencia simbólica en el trabajo cotidiano de maestros, profesores y estudiantes en las instituciones y en los salones de clase. Hay algo de esta expectativa de transmisión de la cultura, de enseñanza de saberes y de contenidos, y de construcción conjunta de la patria a partir de la institución escolar, que sigue siendo parte esencial
de lo que es la educación y de lo que es la escuela, o de lo que es el sistema educativo como conjunto de instituciones de alcance territorial y de alcance popular, para decirlo de algún modo más claro, aunque encierre todos los elementos y conceptualizaciones críticas para el análisis que estuvimos viendo también básicamente a partir de las unidades 2 y 3, ¿no? Entonces, y justamente ellos van a resaltar que parte de ese proceso empieza, de ese optimismo, empieza a ser contrastado con algunos elementos críticos en términos de promesas no cumplidas por el Estado moderno, y básicamente promesas no cumplidas por la educación. Digo, la educación no terminó con la pobreza, no terminó con las injusticias, no terminó con el hambre. A pesar del desarrollo de la educación, de la formación de capital humano, hubo cuestiones que el Estado no pudo resolver y que el sistema social no pudo articular a partir de tener una masa letrada, una masa alfabetizada y una masa fuertemente calificada en términos educativos a lo largo de las décadas del siglo XX, ¿no? Y ahí van a aparecer estas visiones críticas que estuvimos viendo, y ellos los relatan en términos bastante sencillos y simples, como para poder volver a hacer un repaso de este recorrido que hemos hecho académico, y que a ustedes les va a permitir sistematizar parte del material bibliográfico que hasta aquí estuvimos viendo, ¿no? Para llegar justamente a lo que ellos llaman una etapa donde aparecen nuevas condiciones de escolarización. Es una etapa contextual signada por la irrupción de las políticas neoliberales, situación que altera la dinámica del mercado de trabajo, que altera las relaciones sociales, el orden de las relaciones sociales, para decirlo también de alguna manera, trastoca la composición de lo que era la definición tradicional de clase social, y se empieza a hablar, empiezan a surgir estos términos que yo les decía en la primera clase, clase de la unidad 3, términos como sociedad postindustrial o sociedad postfordista, para mostrar esta idea como de superación del modelo de lo moderno, ¿no? Esta idea de que las condiciones productivas cambian, de que las condiciones sociales se modifican, y que esto implica también fuertes cambios en los procesos de producción. Atrás había quedado esta expectativa casi de relato universal que trajo la modernidad, y que la trajo tanto en sus miradas más liberales como en sus miradas más críticas, ¿no? Ambas posturas, la del liberalismo clásico y la del marxismo, para decirlo de alguna manera, también clásico, postulaban soluciones universales al conflicto social. O sea, tenían fuertes expectativas de una resolución integral, democrática y para todos. Más allá de los métodos y de las formas en las cuales resolvían, ellos planteaban que el problema de las relaciones económicas y de las relaciones políticas debieran resolverse. Ambas dos propuestas eran propuestas de corte universal. Y acá van a aparecer otro tipo de relatos que van a descreer de alguna forma de que estos metarrelatos fueran de alguna utilidad potente, ¿no? Se ven de alguna manera en términos, en el desarrollo de análisis más particulares. Ellos dan algunos ejemplos de los ajustes en términos de educación y trabajo, de cómo se empiezan a particularizar ciertos órdenes de estudio y se empiezan a abordar esta idea en términos críticos de cómo se va trastocando también la relación entre la formación y el mundo del trabajo, y la relación y el empleo. Pero sin duda alguna el concepto que más fuerza adquiere en esta época en términos consensuales, en términos de discusión académica, en términos de ambigüedades, en términos de presencia, es el concepto sin duda de posmodernidad, que ellos en el texto hacen un recorrido de dónde surge originariamente en la arquitectura, para de alguna manera
significar la superación de los estilos o la superación de lo que la modernidad había construido como definición de lo que debían ser las cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, ellos hablan citando a algunos autores, del fin de la modernidad, del cambio de las condiciones de vida o el fin de la sociedad transparente, ¿no? Como esta sociedad que se presentaba de alguna manera como la vía de la resolución democrática que iba en algún momento a alcanzar al conjunto de la población. Y bueno, es necesario, dicen ellos, retroceder unas páginas para poder entender la magnitud de los cuestionamientos de este movimiento posmoderno, ¿no? Y bueno, básicamente la posmodernidad se va a posicionar en esta ruptura de las falsas promesas o de las promesas incumplidas que la modernidad no había podido realizar. Entonces, de alguna manera disponen en discusión esta lógica o esta idea de una razón absoluta que todo lo justifica y que todo lo ordena, y esta idea de que en el camino del desarrollo o en el camino del progreso hay siempre una meta objetivo en términos ideales, en términos simbólicos a la que alcanzar, y que es la que de alguna manera desde esa meta se ordena para atrás todo lo que los sujetos o todo lo que el mundo social debe recorrer para poder alcanzar el estado de felicidad o de bienestar, ¿no? Y ellos van a describir un poquito esta idea, destacando también el carácter ambiguo que tiene el concepto de posmodernidad en términos de poder distinguir visiones de lo posmoderno que son funcionales a las lógicas neoliberales versus funciones posmodernas que de alguna manera intentan resolver o zanjar alguna de los conflictos sociales o de los problemas sociales que la modernidad no pudo resolver, desde un punto de vista particular, pero sin duda alguna buscando, en esta última opción, la superación de la modernidad, avanzar a otro estado de cosas, a otra construcción social y a otra perspectiva de desarrollo diferente de la que la modernidad hizo, que es muy distinta a otras visiones posmodernas que se quedan básicamente en una crítica más particularista de aquellos metarrelatos universales y de resoluciones de corto alcance o en alguna medida estructuradas en función de las necesidades de ciertos grupos o de ciertos conjuntos sociales por encima, si quieren, de lo que es el conjunto de la población. Entonces, en este contexto van a empezar a aparecer una serie de teorías poscríticas que ustedes, si tienen tiempo, yo sé que está como bibliografía ampliatoria, pero lo pueden ver en el índice, aunque sea escrito, que son diferentes tipos de pedagogías o de teorías que están orientadas a ciertos sujetos particulares o grupos particulares que necesitan respuestas específicas. Entonces va a aparecer las pedagogías de la diversidad o las pedagogías queer, o las pedagogías feministas. Entonces aparecen como diferentes corrientes teóricas que tienden a resolver las necesidades particulares de los grupos específicos que sin duda alguna en el marco de un consenso conjunto tienen variables específicas y particulares que deben ser tratadas. Cuando eso se centra mucho en esas particularidades y se pierde de vista el resto, hay como un corrimiento en la construcción del sujeto político en términos del sujeto político particular orientado a cierto espacio específico, ¿no? Entonces, cuando eso intenta ser planteado como un derecho de un grupo específico en el marco de las políticas del derecho de toda la sociedad, se generan conflictos específicos y tensiones que ponen en jaque sin duda alguna al poder,
quizá el ejemplo más claro que podemos dar hoy respecto de esto sea el movimiento de las mujeres y los movimientos feministas que a partir de requerimientos y de la defensa de derechos de las mujeres como grupo específico, ha ido tiñendo de algún modo un consenso en la población respecto de atender aquella demanda de derechos y de defensa de la vida que vienen haciendo las mujeres desde hace ya unos años y que hoy encuentra instancias de poder social muy fuertes. Entonces, esa posmodernidad, estas teorías poscríticas, digamos, aparecen atendiendo estas particularidades, la necesidad de la diversidad de etnias, la diversidad cultural, aparecen justamente áreas de conocimientos que atienden, por ejemplo, a educación y estudios culturales, empieza como a particularizar el campo de estudio, tratando de analizar críticamente ciertos aspectos que puedan después, a través de mecanismos de inferencia, ser llevados a un plano un poco más general, aunque no puedan definir leyes, ¿no? Pero hay aquí una perspectiva posmoderna que de algún modo trata de construir y trata de brindar herramientas para construir perspectivas y herramientas que ayuden a la superación de conflictos sociales y la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Aunque esto no implique una transformación general de la sociedad y una disputa tan frontal del poder en términos de la irrupción en la lucha con la desigualdad o la lucha contra la ambición, diría algún liberal por ahí rusoniano, o la lucha por la desigualdad, diría un neomarxista, que resuelva todo, sino es ir trabajando sobre esas desigualdades, pero de otros campos. Es como un juego teórico de cambiar las tácticas y la estrategia y replanificar un poco el orden político sobre el cual se va construyendo la realidad. En ese contexto, dicen ellos, las escuelas buscan su lugar en el mundo, buscan reubicarse dentro de este concierto de cosas y describen un poco cuál es el rol que pueden llegar a tener las instituciones educativas en un proceso de transformación futura, si es que no es necesario volver a resignificar, a reconceptualizar qué es lo que estamos mencionando como hablamos de transformación, ¿no? Pero sí es cierto que este contexto neoliberal ha traído, con la caída de las utopías, con la caída de elementos aspiracionales, esperanzadores, si ustedes quieren, ha dado como apertura a una era de desencanto que ha tenido gran parte de la vida social, ¿no? O sea, ya hay como una resignación de que esto es lo que nos toca vivir, y esto ha buscado el neoliberalismo de alguna manera con esta idea del final de la historia, del fin de la historia, de poder sesgar o centrar ese desencanto en desalentar las posibles expectativas contrahegemónicas que pueden llegar a poner en tensión, en crisis y eventualmente a superar el Estado neoliberal, ¿no? o a ponerlo en una controversia de difícil resolución. Entonces, obviamente, empieza a construirse de la mano de este desencanto un pesimismo pedagógico, dicen los autores, ¿no? que es necesario, como una pérdida de confianza en la escolaridad, como posibilidad de construir otra sociedad posible, ¿no? Que empiezan a jugarse como otras valencias respecto de qué implica el éxito en la vida, donde el valor de la escolaridad se ve hackeada, en general por otras dimensiones que la atraviesan, pero dicen ellos, sostener una posición posmoderna relativamente optimista implica ver que la relación educación-sociedad no es ya la promesa automática, más educación, mejor sociedad. Entonces,
a partir un poco de esta cita textual que les acabo de leer, hay como una discusión que aparece aquí, que ellos plantean, en cuál sería el lugar que la escuela requiere construir para resignificarse, para resignificar a los sujetos que forma, para poder reconceptualizar lo que es el proceso de construcción de la cultura y el desarrollo de la materialidad de vida, y cuál es el lugar que la construcción y transmisión de conocimientos tienen en términos de posibilidad futura de construcción de poder y de contrapoder. Esto es en síntesis lo que ellos describen está ocurriendo o está navegando el sistema educativo, el Estado y la sociedad en los contextos actuales. Entonces, me parecía interesante poder terminar la materia con este texto, porque de alguna manera recupera contenidos que venimos viendo y permite rehilarlos de otro modo desde la unidad 1 hasta aquí. Yo quería, de todas maneras, hacer alguna mención antes de finalizar a cómo podemos pensar algunas de estas grandes discusiones cuando, fíjense ustedes, esta idea de confianza en la escuela se ve además hackeada. Cuando hablamos de confianza en la escuela, obviamente estamos hablando de confianza en la educación, se ve también hackeada por un escenario de pandemia que complejiza muchísimo más la relevancia que tiene el sistema educativo y su función social y política en el concierto de relaciones políticas, culturales, económicas y sociales en el contexto actual. Entonces, de eso me gustaría decir algunas palabras.